Listo. Vamos entonces a ver funciones lógicas, ¿ya? Es un tema, como les dije que ya lo hemos visto, vamos a repasar algunos conceptos para que quede mucho mejor y más claro, ¿ya? Bien, como su nombre lo dice, son funciones lógicas, ¿sí? A ver, Elizabeth. Si hablamos de datos lógicos, Elizabeth, ya está. Si hablamos de datos lógicos, ¿a qué me refiero? Información lógica. ¿Qué respuesta hay que darle? Verdadero o falso, muy bien. Sí, no, muy bien. Son aquellas que permiten realizar inferencias o preguntas para así poder tomar algunas acciones frente a algún caso. Lo que es el sí, lo que es el no. ¿Sí? Bien. La función que hemos visto justamente son estas tres, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto la función sí y dentro de la función sí hemos visto la y la función o. Pero ¿podemos verlas independientemente o no? Sí, podemos verlas independientemente, ¿no? Cada una de ellas se refiere a lo que son las funciones lógicas. A ver, recordemos qué nos dice Eddie Javier, ¿dónde está? Ahí está, Eddie. A ver, ¿qué nos dices frente a esto? ¿Te acuerdas? ¿Para qué utilizamos la i y la o dentro de la función sí? La O es. La O considera las dos. La I solo considera. Cuando hablas de dos, ¿solamente tienen que ser dos condiciones o pueden ser varias? Varias condiciones. Cuando hablamos de la O, es que cualquiera de las condiciones dentro de la O, para que toda sea verdadera, tiene que ser por lo menos una verdadera. Estamos hablando de varias condiciones, dos o más. A ver, ¿qué me dice? A ver, Kevin. ¿Dónde está Kevin? Kevin. Y de la I, cuando hablamos de I, que una condición o varias, en este caso son varias condiciones, dos o más condiciones. Para que toda la condición sea verdadera, teniendo en cuenta que si hablamos de condición, estamos hablando que estamos dentro de la función sí. Acuérdense que la función sí tiene tres partes, ¿no es cierto? La condición, la parte verdadera y la parte falsa. Si hablamos de la condición, para que toda la condición sea verdadera, estamos refiriéndonos a la I, cómo tiene que ser cada una de las condiciones, ¿verdad? Todas tienen que ser verdaderas, ¿ya? Hasta ahí creo que no hay ningún problema, ¿o sí? ¿Sí? ¿Sí? Ahorita vamos a ver ejemplos, ¿ya? Para que se queden más claros. Bien. Vamos a ver un ejemplo. A ver. Función sí. ¿Se nota? Le está preguntando, ¿no? ¿Va a ser mujercita? Va a ser la pregunta. Si ustedes se dan cuenta, dentro de este caso, solo tengo dos opciones, de decir sí o de decir no. Es lo que está pensando, ¿no? Entonces acá le puede decir sí o le puede decir no. Pero acá hay una tercera opción. Ella sabe que está embarazada, sí, sabe que está embarazada. Pero ¿sabe si va a tener hombre o mujer? No sabe de repente, porque no se ha hecho una ecografía. Es más, si nos remontamos, bueno, acá ya está con la barriga, primero tiene que saber si está embarazada o no está embarazada. Eso es, ¿qué es primero? ¿Saber que está embarazada o que no está embarazada? O preguntar si va a ser hombrecito o mujercita. ¿Se dan cuenta? Bueno, en este caso es obvio, ¿no? Pero nosotros tenemos que buscar eso. A veces cuando hay preguntas anidadas, ¿a qué me refiero cuando es preguntas anidadas, Sandra?
funciones sí anidadas. ¿Qué quiere decir? Cuando dentro de una función hay varias funciones sí, ¿no? Esas son anidadas. Cuando son funciones anidadas, como en este caso, tengo que ver cuál es la primera que necesito preguntar. ¿Cuál es la primera pregunta? En este caso, la primera pregunta que yo necesito preguntar podría ser si está embarazada, ¿no? O no. La segunda sería saber cuál es la pregunta que me está haciendo. A ver, esta pregunta es una pregunta afirmativa o negativa, o selectiva. En este caso es una pregunta selectiva, porque se está refiriendo a una condición. ¿Va a ser mujercita? Porque también podría preguntar, ¿va a ser hombrecito? No es una pregunta ni negativa ni positiva, es una pregunta selectiva. Y ese es el otro elemento que tiene la función sí, que yo me puedo tomar a un elemento. De todos los elementos que puedo preguntar, puedo tomar un elemento. En este caso, ¿va a ser mujercita? Entonces está preguntando. Es una pregunta selectiva. A ver, señorita, usted dígame un ejemplo de una pregunta selectiva. ¿Sería una pregunta selectiva o no? ¿Está seleccionando? Porque de comer es varios, ¿no? Si pregunta, ¿ya has comido salchipapa? ¿Ahí sí sería selectiva o no? Sí, porque te estás refiriendo a una comida especial. Pero si preguntas, ¿ya has comido? Es una pregunta afirmativa, nada más. Porque comer es varios, ¿no? Bastante. En cambio, si te dices, ¿ya has comido salchipapa? Ahí es otra cosa. ¿Me dejé entender o no? ¿Sí? Cuando se refieren a algo general, sí. A ver, ustedes me dicen, ¿su compañera es mujer? ¿Es una pregunta selectiva o es una pregunta general? ¿Cómo se dice? ¿Su compañera se llama Roxana? ¿Cuál es selectiva? ¿Cuál es de forma general? Cuando digo que su compañera es mujer, es en forma general. ¿Por qué es en forma general? Porque hay bastantes mujeres y hay bastantes hombres, ¿no? Pero si digo, su compañera se llama Roxana, es una pregunta selectiva, porque estoy refiriéndome a un nombre. ¿Está claro o no? ¿Está claro, no es cierto? Entonces hay que entender cuáles son esas preguntas selectivas, cuáles son esas preguntas genéricas para poder comenzar. Bien, la función sí entonces se utiliza cuando se realiza una sola pregunta. En cada una de las condiciones solo se puede colocar un solo valor de verdad, ya sea verdadero o sea falso. O sea, cuando habla de valor se refiere a varios elementos que pueden conllevar a un solo valor, ¿no? Cuando habla de valor no se refiere a varias funciones. Dentro de la función verdadero hemos visto que podemos escribir bastantes cosas, pero me conlleva a un solo valor, que sea verdadero. El otro me va a conllevar a que sea falso. Entonces, si es falso, ¿qué acciones voy a tomar en cuenta? Si es verdadero, ¿qué acciones voy a tomar en cuenta? ¿Ya? Bien, como hemos visto, la sintaxis es sí, valor lógico, ¿sí? Que es la condición, que dentro de eso se van a dar las condiciones. Los valores lógicos, ya sabemos que gracias al i y al o pueden ser varios, no necesariamente tiene que ser uno. Los valores verdaderos, o sea, los resultados de este valor lógico, también pueden haber varias acciones,
pero teniendo en cuenta que van a ser verdaderos. Y por último, la opción falso. Bien, vamos a ver un ejemplo entonces. En la condición debemos observar si el alumno es mayor o menor de edad, en el ejemplo que hemos visto, ¿no? Bien. Vamos a agrandar un poquito más para que quede bien claro. Entonces, aquí yo tengo que poner mayor de edad y menor de edad. A simple vista, nosotros podemos deducir que este es mayor de edad y este es menor de edad. Pero, ¿por qué podemos deducir que es mayor de edad? ¿Qué está en nuestra cabeza? Por ejemplo, en el estado de Maryland, para ser mayor de edad tienes que cumplir 21 años. Eso se llaman políticas de trabajo. Yo tengo que tener en cuenta qué política es la que va a desarrollar acá. Si estamos en el Perú, el mayor de edad son 18 años. ¿Cumplidos los 18 años? Sí, ¿no es cierto? 18 años. ¿Inclusive los 18 años? Sí, inclusive los 18 años. Entonces aquí, si son 18, si es igual a 18 o mayor a 18, es mayor de edad. Caso contrario, es menor de edad. ¿Sí? Por eso que la condición, si ustedes analizan, a ver, veamos ahí la condición. Para el primer caso, si ustedes están viendo, es G19, suponiendo que el espacio donde está la edad, si es G19, es mayor o igual a 18. ¿Sí? Es mayor o igual a 18. A ver, Mayra, ¿está bien que ponga mayor o igual a 18? ¿Está bien? ¿Por qué? Exacto, está considerando el 18. Y si yo no pondría igual, la edad sería la misma. 19 sería mayor que 19. ¿Ah? Si tú dices que a partir del 19 y borro el signo igual, acá sería mayor que 19. O sea, ni siquiera está considerando el 19. ¿Qué edad está considerando? El 20. Entonces, ¿qué edad tendría que ser acá? 17. Ojo, teniendo en cuenta que no es el signo igual. Mayor que 17, ¿qué edad estoy considerando? 18, 19, 20. ¿Listo? Entonces, aquí podemos deducir dos cosas. Primero, que toda la parte del signo igual, toda la parte de la opción verdadera, está colocando un comentario. ¿Sí o no? ¿Por qué sé que es un comentario? Primero, porque tiene signo las comillas, ¿no? Las comillas son los que, dentro de las comillas, ¿podré realizar algún proceso matemático? No podré realizar. Si estoy hablando de la función sin, si pongo dentro de comillas, no se realizará ningún proceso matemático ni comparación. Tengan en cuenta que estoy hablando de la función sin. ¿Ya? Entonces, si ustedes ponen acá alguna celda más otra celda, va a mostrar eso, no lo va a imprimir. ¿Me dejo entender o no? ¿Sí? Dentro de comillas va lo que se llama un comentario de tipo texto. El texto no procesable matemáticamente, o sea, no realiza ninguna operación matemática. Entonces, si G19 es mayor o igual a 18, va a poner mayor de edad. Caso contrario, si no cumple esa condición, quiere decir que es menor de edad. Por lo tanto, la condición o el comentario va a salir menor de edad. ¿Está claro? ¿Listo? Bien, yo puedo arrastrar y como es una celda, si yo puedo arrastrar la fórmula, acá dice G19, arrastro y sale G20. ¿Por qué sale eso?
Jordana, ¿por qué sale eso? ¿Por qué cuando yo arrastro la fórmula acá me sale G19 y G20? ¿Qué tienen que ver estas celdas? ¿Por qué se pueden seguir? Yo sigo arrastrando G21, G22, G23. ¿Son? Porque no es absoluto. O sea, ¿qué es? Relativas. Es una celda relativa. Y si yo quisiera que sea absoluta, ¿qué tendría que hacer? F4 ¿para qué? ¿Para qué? Signos de dólar, ¿no? Para que sean absolutas. O sea, fijar el valor, fijar la celda para que se mantenga. Entonces, como yo no lo he fijado, automáticamente, si yo sigo arrastrando, va a ser G19, G20, G21 y así. ¿Listo? No se olviden esa parte, ¿ya? Bien, lo que hace un momento les dije, ¿no? Las funciones, la función sí anidada. O sea, la función sí anidada es la función que va dentro de otra función, ¿no? La función sí anidada. Pero no es porque simplemente vaya adentro, ¿no? Sino que tiene una forma de ser o un porqué. Se utiliza cuando se realizan múltiples preguntas. Como hace un momento les dije, ¿no? Primero tengo que saber si está en estado. Es la primera pregunta. La segunda pregunta es saber si es mujercita o es hombrecito. ¿Ya? Teniendo una alternativa, varias respuestas que deben ser analizadas con otra función. Es lógico, ¿no? Porque primero tengo que saber si está embarazada o no está embarazada. Entonces pregunto, ¿está embarazada? Puede ser que sí, puede ser que no. Si es sí, entonces recién voy a preguntar si es hombrecito, si es mujercita. Si es no, si no está embarazada, entonces no pregunto nada. ¿Puede surgir otras preguntas? Sí, puede surgir otras preguntas, ¿no? Pero puede, lógicamente, de repente no preguntar nada, ¿no? Tengan en cuenta que sí se puede preguntar, ¿no? No van a decir, embarázate, ¿no? No, ¿no? O hasta cuándo no vas a tener hijos, no sé. Puede haber cualquier otra pregunta, ¿no? Bien, las funciones anidadas son con preguntas, ¿no? Ahora vamos a ver la función I y la función O. ¿Se acuerdan la función I y la función O en el colegio o no? ¿Sí? Bien. Yo ya les hice el ejemplo de mi lado y si ustedes traducen todo esto, ¿es lo mismo o no? ¿Es lo mismo o no? A ver, vamos a ver si es lo mismo. Uy, ¿y por qué no puedo ver acá? Ah, ahí está. PQ. ¿Se acuerdan? Este símbolo que es I, ¿no es cierto? Para nosotros es I. Esa B que está invertida es I. A ver. Teniendo siempre, olvídense de la matemática del colegio, acuérdense lo que yo les dije. Si todas son verdaderas, ¿cómo va a ser la opción? Verdadera. En cambio, si una de ellas es falsa, ¿cómo van a ser todas? Falsas. ¿Hay que aprender algo más? Nada más. En el colegio no sé qué cosas les decían, pero para mí así es sencillo. Si todas son verdaderas, es verdadera. Si una de ellas es falsa, ya es falsa. Ya fue esto. ¿Sí o no? ¿Y cómo sería para la O? Eso sería para la función I, ¿no es cierto? Para la función O. Teniendo en cuenta que estas condiciones, ojo, no solamente son dos, pueden ser varias, ¿no? Pero basta con que una de ellas sea falsa para que todo sea falso. Vamos entonces.
para la función O. ¿Y cómo sería para la función O? A ver, también les dije, ¿no es cierto? Basta con que haya un solo verdadero, uno solo. Si hay un solo verdadero, ya todo es verdadero. Este es verdadero, sí, ya todo es verdadero. Pero ¿qué problema es si todas son falsas? Entonces recién ahí es falsa. Para la O, basta con que haya un solo verdadero, para que todas sean verdaderas. Si las dos son verdaderas, en buena hora, todo es verdadero, ¿no? Pero ahí, en la O, basta con que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Si todos son falsos, es falso. Recién es falso. ¿Listo? ¿Se entendió? Bien.